Me dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337, 5571-131337. Oílo, tú eres el matracas y ya vas a limpiar traseros de los corruptos para irte contra Laida Sansores. No, aquí nadie limpia nada. Y al contrario, aquí hemos sido muy críticos de lo que pasa con Alejandro Moreno y de lo que sucede con Laida Sansores. Aquí no tenemos camisa política y no somos matraqueros, aunque tú lo quieras ver así. Porque cuando criticamos a la oposición, entonces ahí sí somos los periodistas valientes, ¿no? Pero si criticamos a la 4T, entonces no, somos los matraqueros. Y lo mismo pasa del otro lado, en un país tan polarizado, lo que dificulta brutalmente el trabajo periodístico. Y el trabajo de informar. Y el trabajo de contarle a usted qué es lo que pasa en este país. A ver, hablando de Alejandro Moreno y de Laida Sansores, recordará usted que Laida Sansores, hace un tiempo, pues poco más de un año, si no me equivoco, lanzó el 5 de julio de 2022 el rumor misógino, total y completamente cuestionable y reprobable, de que las diputadas del PRI, las hoy diputadas del PRI, le habían mandado fotografías encueradas a Alejandro Moreno para poder Alejandro Moreno tener poder de extorsión sobre ellas. Era Laida Sansores, 5 de julio 2022. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que pues es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz. Después las diputadas denunciaron con toda razón a Laida Sansores. Melissa Vargas y Montserrat Arcos. Aquí en este programa, de hecho, llegamos a platicar con Melissa Vargas, si no me equivoco, en algún momento, y dimos cobertura a lo que estaba sucediendo. Las diputadas emprendieron acciones legales. Entre estas acciones denunciaron también en el mismo Instituto Nacional Electoral, en el INE, por violencia política de género. Recordemos. Si bien no se ha divulgado ningún video porque no existe, su sola descripción o anuncio constituye ya de por sí un delito en el que están incurriendo. Nos expone a la crítica y a la burla. Sus bots y sus seguidores incitaron incluso, escúchenlo bien, a la violación de las compañeras diputadas. Después, literalmente, el delegado de Morena en Campeche, Eric Reyes, lo llamó prostitución. Los medios de comunicación reportamos esto el año pasado. Y algunos medios de comunicación terminaron envueltos en una denuncia que los pudo haber llevado a la prisión, de ese tamaño. ¿Hay violencia política de género? Claro que hay violencia política de género. De Laida Sansores contra las diputadas del PRI, y es una sanción que deberían de aplicarle a Laida Sansores. Pero se la querían aplicar a periodistas. Lo que me está escuchando, lo querían aplicar a periodistas. Hoy aquí con nosotros en MBS Noticias está Esteban Román, director de Data Noticias, pues que estuviste a punto de entrar al bote, querido Esteban, por andar reportando. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. Buen día. Pues no yo, nuestra representante legal, porque el ente acusado era en realidad el medio, no yo en particular, porque yo no hice, digamos, la declaración. Lo único que hizo nuestro medio fue poner en YouTube un fragmento, ese mismo fragmento que tú pusiste, lo que acaban de poner. Que no te preocupes, no vas a terminar en la cárcel gracias a la sentencia. Va a terminar el abogado de MBS, saludos. Exacto. Entonces pusimos ese fragmento, el que tú acabas de poner nosotros en un video de YouTube. Las legisladoras, debo decirlo, no es que nos acusaran a los periodistas. Las legisladoras lo único que hicieron, las diputadas del PRI, fue acudir al INE y decir: INE, se está violentando nuestros derechos políticos, haz algo. Y el INE pues se pone ganoso y se pone a investigar hasta por debajo de las piedras todos los que reprodujimos ese mensaje. Estábamos ahí nosotros, estaba Publímetro, estaba Ciro Gómez Leiva, había como todos. 40 medios, medios, periodistas, influencers y hasta personas de a pie, @Juanito Pérez en Twitter. Que lo había subido a Twitter. Exacto, que lo había subido a Twitter. Y muchos de ellos que sí comentaron
Muchos de esos sí se mofaron, pero nos ponían en una misma cubeta a todos, desde los que simplemente reprodujimos las declaraciones de Laida hasta los que se burlaron de las diputadas. Terminamos en un juicio en el Tribunal Electoral y en una primera instancia, el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada, nos sentencia por violencia política de género a pagar una multa de alrededor de 20,000 pesos, estar inscritos en el Registro Nacional de Violentadores de Género, pedir una disculpa pública, borrar los twitters. ¿A quién? ¿A Laida? No, a las diputadas. A las diputadas, exacto. A pesar de que lo único que hicimos fue reproducir el mensaje. O sea, lo que hicieron fue poner una nota. Exacto, un video de... ni siquiera fue la nota, porque no hicimos nota, tomamos el fragmento del video de Laida y lo pusimos tal cual en YouTube, solo ese fragmento. Como el que acabamos de transmitir ahorita. Exacto, y nuestro título fue Acusa Laida Sansores a Alito Moreno de exigir fotos íntimas a diputados del PRI. O sea, que fue exactamente lo que ella hizo. Lo que pasó. Exacto. Y ahora ustedes se van al banquillo de los acusados. Exacto. Algunos pasan en primera instancia. Por iniciativa del INE. Por iniciativa del INE. Sí. Algunos pasan en primera instancia y ustedes los obligan a una multa, 20,000 varos. Exacto. Disculpa pública. Y retirar el material. Así es. A otros, a nosotros, porque somos medios, hasta ahí se quedó. A muchos otros personajes, influencers, periodistas, etcétera, que eran personas, a ellos además los obligan a tomar clases de reeducación. Es decir... ¿Reeducación? Bueno, así le llamo yo, pero en realidad es clases de género, digamos, para que se reeduquen y entrenen sus mentes para dejar de pensar como piensan, ¿no? Malditos. Exacto. Es así. Y ahora, pero es algo atentatorio. Por supuesto que nosotros impugnamos ante el propio tribunal, ante la sala superior, ganamos. Y los argumentos que nosotros empleamos eran varios. Uno de ellos es que es totalmente intimidatorio contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Nosotros nos enteramos de esto. Nos contactó el INE, que por cierto, las herramientas de investigación del INE, dieron con mis datos personales, a pesar de que mis datos personales no están en la página de Data Noticias, porque le pidieron a YouTube que diera toda la información que YouTube tuviera acerca de las personas vinculadas. Entonces, primer acto que yo diría, pues sí, da miedito la capacidad de investigación del INE. Número 2, nos pide nuestros estados financieros y nuestro último registro fiscal para saber de cuánto va a ser la multa. Ni siquiera habíamos sido juzgados todavía y ya nos estaban diciendo, dime cuánto ganas para calcular más o menos de cuánto va a ser la multa. ¿Qué es esto? así tal cual, porque así lo dice la ley. Sí. Número 3, las acusadas de violencia, las que acusan más bien las víctimas de violencia política de género, presuntas, porque esto es en la etapa en la que es la mera acusación, no están obligadas a probar nada. Basta con que se quejan ante el INE y la carga de la prueba recae en el INE y en el acusado. Entonces, el INE busca, como fue en nuestro caso, hasta por debajo de las piedras, para encontrar argumentos en tu contra, para encontrar pruebas en tu contra, y se hace la denuncia. Lo único que tuvieron que hacer las diputadas del PRI fue, INE, haz algo, y ya. No tuvieron que sacar capturas de pantalla. No Lo cual está nada. Bien, ¿no? O sea, porque bueno, ellas fueron, al final de cuentas... ¿Sabes cuál es el problema? Pues ahí estaba el video, era público. Ahora, sí, en el caso de Laida, que flagrantemente hizo esta denuncia. Porque a Laida no le hicieron nada. Bueno, regaño. Sí, está inscrita en el Registro Nacional, lo cual implica que no va a poder ejercer un cargo mientras esté inscrita en este Registro Nacional. Es decir, si ella querría ser diputada después de concluida su gestión, no lo podría hacer si todavía sigue inscrita en este registro. Lo más peligroso, y es como el centro de esta conversación, lo más peligroso es que Laida... y todos los demás que fueron acusados, no nosotros, quiero pensar, porque ya fuimos exonerados por el Tribunal Electoral, pero esto tiene dos vertientes, la electoral y la penal. A nivel federal y en varios estados del país, me vienen a la mente Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Sonora, pero dice nuestro abogado que al menos en la mitad del país hay estas legislaciones a nivel local, es un delito penal grave, que se persigue de oficio. Es decir, no hace falta ninguna denuncia y por lo tanto un ministerio público muy entusiasta puede ir a buscar tu feed de Twitter, buscar lo que dijiste contra una mujer candidata, diputada, senadora,
en funciones y procesarte por violencia política de género. ¿Qué es la violencia política de género en este sentido? Porque lo están tomando en tu caso simplemente como haber informado lo que dijo Laida. Es que ese es el gran problema. Ni siquiera aportaste una opinión, cual creo que también se vale en una democracia. Exacto. Si alguien quisiera decir, como lo han dicho muchos, inclusive en este espacio, en otros espacios, que sí es cierto, que no es cierto, que lo que tú quieras, pues bueno, es una opinión, y quien agredió y quien sacó todo fue Laida Sansores. Así es. Y las diputadas del PRI en un debate público. Así es. Cada quien opina. Nosotros lo único que hicimos fue reproducir el video, pero hay otros, no puedo dejar pasar el hecho de que nosotros fuimos exonerados, pero hay otros que no, que opinaron al respecto, que se burlaron del tema. Ahorita van a tener que, ya con esta sentencia, seguramente tienen unas cuantas horas, no sé, al día de hoy 72 horas para hacer una disculpa pública, ir a sus clases de reeducación como si fueran mascotas, que le den pagar sus multas, etcétera. Pero el punto central es ¿cómo es posible que hayan una ley que proteja a las mujeres en el poder en perjuicio de la libertad de expresión de 120 millones de mexicanos y mexicanas? Por supuesto que debe haber un límite a la libertad de expresión. Yo no digo que digamos lo que se nos dé la gana, pero un parámetro es Estados Unidos. En Estados Unidos la vara para que tú puedas demandar porque alguien te ofendió es altísima, altísima. O sea, de verdad tiene que poner en peligro tu vida, tu integridad física y la integridad de tu familia para que alguien sea demandado por decir algo que te ofenda. En México es facilísimo. Haces la denuncia. Bueno, es facilísimo si eres diputada. Facilísimo si eres senadora. Es facilísimo si eres, candidata, por ejemplo, a un cargo popular. O sea, uno hace un chiste de Claudia Sheinbaum. Exacto. Y Claudia Sheinbaum te demanda por violencia política de género. Te puede meter a la cárcel, Esteban. Incluso si no te denuncia. Sí. Incluso si no te denuncia. Es que la denuncia es requisito a nivel electoral. Pero esto tiene una variante penal. Y en el ámbito penal no se requiere una denuncia, se persigue de oficio. Entonces, si Claudia Sheinbaum resulta electa en 2024, o Xóchitl Gálvez resulta electa en 2024, cualquiera de los dos, y un fiscal muy entusiasta decide quedar bien con la señora presidenta, dice, a ver, Luis Cárdenas, tú tuiteaste en 2023 que Claudia Sheinbaum era un títere de López Obrador. Inicia proceso penal. Inicia proceso penal en el cual vas a tener que responder en 72 horas naturales. Ese es el plazo que te dan para que te consigas un abogado. Naturales. A nosotros nos informaron en viernes y para el final del lunes ya se nos había acabado el plazo para responder. El fin de semana. Y y es tu obligación, además, la carga de la prueba, ahí sí en el ámbito electoral, recae en el acusado. Entonces tú además prueba que no tuviste la intención de afectarlas. Ahora, debo decir, muy probablemente tú, Luis Cárdenas, no seas afectado porque gracias a la sentencia que nos beneficia del tribunal, ahí el tribunal dijo, los periodistas no deberían ser perseguidos por sus opiniones y porque lo que informan siempre y cuando no se demuestre una intención de afectar a la víctima, en este caso hipotético, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Pero esto no protege a todos los que no son periodistas. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es periodista? De entrada, ¿alguien que da chismes de farándula es periodista? Pues ¿un bloguero es periodista? Una fotografía en la calle reportando algo es periodista, pero al mismo tiempo recomienda o no recomienda películas o series, es periodista. Chumel Torres están poniendo aquí en el WhatsApp, me dicen, ya quiero ver cómo le va a ir a Chumel Torres con estas reglas. Escríbeme por favor en el 5571-131337, va de nuevo 5571-131337. Vaya, ¿quién no que va a querer ser político en funciones? Va a resultar intocable. ¿Cómo crees? Política en este caso. Sí. Y lo que dijo Lili Telles de Laida sobre su físico y los litros de Botox, ¿por qué de eso no hablan? Dicen aquí, la libertad de expresión tiene su límite en vulnerar los derechos de las personas. Si reproduces un delito debe existir responsabilidad. Híjole, abogado, porque es un abogado el que me está escribiendo aquí. Entonces, ¿qué? Entonces no decimos nada, que nadie se entere de nada. Que Laida Sansores diga eso y nosotros no reproducimos nada. Es que ese es el gran problema, es un acto intimidatorio contra la libertad de expresión. Bennett.
en un escenario hipotético en el que tengas a Marcelo Ebrard versus a Claudia Sheinbaum, tú de Marcelo Ebrard puedes decir hasta de lo que se va a morir, y es mucho menos probable que termines en la cárcel que si dices lo mismo o de Claudia Sheinbaum, mucho menos de Xochitl Gálvez, exacto. O de una mujer, en este caso en particular. Ahorita. Y no se trata de una cosa misógina, ni antifeminista, ni nada. Por favor, Cultura Woke, bájenle 2 rayitas. Sí. A ver, es un riesgo muy cañón. Decíamos el chiste. Tú dijiste, alguien tuitea, Sheinbaum es el títere de López Obrador. O Xochitl es la botarga de Claudia X González. Es la botarga de Claudia De lo X cual González. han dicho todos los cartonistas a favor y en contra han dicho eso, básicamente. Un fiscal, por ejemplo, el cartón del monero Fisgón. Ajá. El de hoy pone a Xochitl Gálvez como un globo que se desinfla. Es violencia política de género y entonces un fiscal, en este caso un Gertz Manero, que vamos a poner que sea otro, puede ir y lo puede cambiar de alianzas irse con él. Exacto, sí, porque ya es un rollo, ¿no? Pero me voy todavía más allá. Un candidato se va contra la candidata. Vamos a poner, un Marcelo Ebrard dice algo muy fuerte contra Claudia Sheinbaum. Sí. Lo cubrimos, lo publicamos, y de pronto no le hace nada al candidato, sino a los medios que lo reprodujeron. Es que fue lo que te pasó. Fue exactamente a ti, lo que nos pasó a ustedes fue exactamente en Data Noticias. En una primera instancia, el tribunal se le ocurrió decir que sí, eso era violencia política de género. Porque no le explicamos a la gente, porque digo, en una primera instancia, ¿por qué sí exoneraron a algunos, como a Ciro, por ejemplo, o a otros medios? Porque ellos sí dijeron, esto es lo que dice Laida Sansores, pero ojo, puede estar incurriendo en un delito de género. O sea, pusieron un contexto de género y justificaron por qué era así. Pero, o sea, estamos simplemente reproduciendo lo que dijo y por supuesto que es noticia porque es una gobernadora en funciones acusando al líder nacional de un partido de cometer un delito. Pero Esteban, a ver, no somos ciencia exacta. Seamos francos, si nos metimos a estudiar periodismo es porque somos malos en matemáticas, caray. Porque no somos científicos. Porque no somos científicos. A ver, esto es un oficio, es un arte, son muchas cosas, es ciencia exacta. ¿Por qué tienes que justificarle al INE o a quien sea que es o que no es noticia? Fue parte de nuestra argumentación. Ahora resulta que los jueces saben lo que es noticia y yo no. O sea, ahora resulta que un cuate con toga vas a ver qué es lo que tú debes decir que es noticia y qué es lo que tú debes decir no es noticia. Me escribe mucha gente que te respalda, mucha gente que no te respalda, y me dicen aquí hay algo bien interesante. Claro, le toca a las políticas, pero a mí no me aplica porque yo no soy electa. Exacto, es que ese es el... Ni candidata. Si eres ciudadana de a pie, vales gorro. Este es el punto central. Esto no es un asunto contra las mujeres, porque esto solo beneficia a las mujeres políticas en el poder. Exacto. ¿Y cuántas son? 5,000, 6,000, 7,000. Claro. Es decir, estamos hablando del derecho a la libre expresión de 120 millones de mexicanos y mexicanas atropellado para beneficiar, para que te cuides de las palabras que digas, de las que sí están en el poder. Dicen aquí, al menos por ese sentido tan disparejo, pareciera que México no va a estar listo para una mujer presidente. Imagínate con una mujer presidente lo que podría terminar con una violencia política de género. El riesgo está ahí. Si tú pones en Twitter que la presidenta, quien sea, que es lo más probable que ocurra, que quede una presidenta. Y qué bueno. Y qué bueno. El problema está muy bien, pero hoy si tú dices que López Obrador es un tal por cual, es incompetente, no hace bien su tarea, seguramente le jala las orejas Beatriz Gutiérrez Müller y por eso dice lo que dice, no pasa nada. Pero si lo dices a partir de 2025 de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Gálvez, ni siquiera te tienen que denunciar para que un ministerio público se ponga creativo y puedas terminar en la cárcel. Esteban Román, enhorabuena, ya la libraron, se tardaron 1 año en librarla. Unos meses, sí, pero sí. Igual y te salió más caro este chiste que los 20,000 pesos que además tenías que pagar de multa. Exacto. Porque pues págale a los abogados, las asesorías, todo el nervio y ahora qué va a pasar y ya no puedo hablar y no quiero decir nada, el estrés, todo lo que te mueve y te cambia la vida. Pero bueno, pues hay mucho para adelante. Te seguimos ahí en Data Noticias. Muchas gracias, Luis. Ahí estamos en datanoticias.com. ¿Ah, sí? Datanoticias.com. Nos escriben aquí muchas personas en el WhatsApp, de verdad, muchas gracias. Aquí en Tijuana todos se van a ir al bote.
todo mundo comenta sobre la presidenta municipal. Dicen, hola Luis, ¿y por qué no le hace nada al presidente? ¿O por qué no le hace nada a otro político? Porque nada más se fueron contra periodistas. Es que tiene que ser iniciativa de la fiscalía. ¿Y qué fiscal se va a aventar, no? A meter al bote, a iniciar un proceso penal contra el presidente en funciones. El riesgo real no es ni siquiera contra los periodistas, es contra las personas comunes. Sí, exacto. Sí, porque además, si te burlas de una mujer que no sea política, no pasa nada. O sea, bueno, puede haber otro tipo de denuncias, pero donde va toda la maquinaria del Estado es contra las políticas, como nos dices. Así es. 2 hombres hablando de política, de violencia, política de género. Sí, y te voy a decir por qué. A ver, no es mala onda, ni es misoginia. Cultura woke, bajemos 2 rayitas. Sí, y te voy a decir por qué. Porque este tipo que está aquí fue el que fue denunciado. Y él viene en este momento, pues en esta calidad de víctima, si nos vamos en ese sentido. Porque tuviste que enfrentar todo este asunto por haber reproducido, porque reprodujo una declaración que hace Laida Sansores. Y estamos hablando de algo que nos atañe a todos como seres humanos detentores de derechos humanos. Es decir, el derecho a la libre expresión nos atañe a todas y a todos. Una cosa es reportar el hecho, otra es reproducir el video, que a su vez se puede replicar millones de veces. Y reproducir el video es un delito. ¿Neta? ¿Tenemos el video de Laida Sansores otra vez, por favor? O sea, informarle a usted que Laida Sansores está diciendo que hay fotografías de diputadas encueradas que les mandaron a Alito Moreno, ¿es un delito? ¿Sabe qué? Venezuela es un paraíso, caray. O sea, si esto ya es un delito, estamos fregados. Dediquémonos a otra cosa. Escuche, ¿esto es un delito? Por decir, Mayito, ponle play. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito, y Alito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos. Así que, pues es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz. Ese video y me voy a la cárcel. Y Laida Sansores sigue siendo gobernadora. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Saben qué? Metan a la cárcel a Mayito, él fue el que le puso play. Sí, exacto. ¿Y dónde pones la línea divisoria? Ok, una burla a Laida Sansores, una burla a las diputadas, pongamos que es cárcel. Okay. ¿Y qué tal un comentario irónico? ¿Qué tal un chiste? O sea, yo a los que veo en mucho riesgo, por ejemplo, es a los cartonistas ahorita que están poniendo a Xóchitl como botarga y que están poniendo a Claudia como títere, de los dos lados del espectro político. Ahorita probablemente no les pase nada, pero yo no sé, o repito, si un entusiasta fiscal quiera quedar bien con la presidenta en 2025 y lleve a proceso penal a los hoy críticos. Esta persona muy cuestionadora y me gusta que lo cuestione tanto así, pero me dice, si reproducen noticias que promueven el nazismo, entonces está bien. Es que uno reproduce lo que está pasando en la vida. Si de repente tienes un candidato que está apostando al nazismo, pues lo comentas, y eso es un debate editorial. El nazismo decía que había que erradicar a toda una raza, bueno, a todas las razas que no fueran arias, que no fuera aria, y a toda una religión, a todos los practicantes de una religión. Hay un límite para la libertad de expresión, y eso es algo que establecen muy claro en la legislación de Estados Unidos, en donde sí se toman en serio la libre expresión. Y ahí la línea divisoria es lo que puede provocar violencia contra quien estás diciendo algo, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo. Pues muchísimas gracias, Esteban. Gracias por todos los comentarios. 5571-131337. 5571-131337. Qué peligroso lo de la libertad de expresión. Esta es una gran puñalada para la democracia y sus derechos. Cómo distorsionan todo. Esto no es capricho de ningún mexicano, es lo que hemos ganado con la ley, dicen aquí en el WhatsApp. Mejor pónganse a vender gelatinas y tamales y dejen de estar haciendo esto del periodismo. Nos dicen aquí en el WhatsApp. Y esto ya está legislado, pues sí, o sea, ya le pasó a Esteban, ya le pasó a su empresa, ya le pasó a su organización. A nivel federal y en varios estados. Sí. Está bueno, gracias, Esteban. De verdad, muchísimas gracias. 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio.